cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos el gusto, el honor, el privilegio de platicar con Federico Fernández. Federico es fundador y presidente de la Fundación Internacional Bases, también es director ejecutivo de la organización latinoamericana Somos Innovación, además de conferencista, articulista y bueno, un gran ejemplo en la lucha por difundir las ideas del liberalismo de la Escuela Austríaca de Economía. Federico, un gusto y un honor platicar contigo. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, igualmente, para mí es un placer y un grandísimo honor poder estar contigo y bueno, ser parte de Encuentro Libertario, que es un programa que viene entrevistando gente tan interesante. O sea, yo lamentablemente soy la excepción, pero bueno, es un programa, sí, va a seguir siendo un programa muy exitoso después de mí. Vamos, gracias, Federico. Y no, es un honor platicar con alguien como tú, que tiene todo este impulso, toda esta característica innovadora que constituye tus proyectos. Y justamente vamos a platicar, me gustaría mucho que platicáramos sobre el noveno Congreso Internacional de la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XXI. Este congreso se va a realizar el día 6 y 7 de octubre, es decir, estamos ya a la puerta, estamos a unos días ya de comenzar este noveno congreso. Pero antes de abordar los temas relacionados al noveno congreso, me gustaría preguntarte cuál ha sido la historia, la travesía de estos congresos. Ya es un camino, un recorrido bastante largo que comenzó en el 2006 y que hoy está más fuerte que nunca en el 2020. ¿Podrías comentarnos un poco cómo ha sido este proceso, esta evolución, todo lo aprendido, por favor, Federico? Sí, con gusto. Ha sido una larga travesía, como vos mencionabas. A ver, y yo incluso la remontaría a 2004 y te voy a contar por qué. Nosotros en la Fundación Bases, que es una de las, o sea, la organizadora principal de este congreso, pero siempre lo hacemos con otras instituciones, en este caso, este año es con la Universidad Siglo XXI y con la Fundación Liberar. Bueno, después vamos a hablar de eso, pero a ver, nosotros lo venimos siempre coorganizando desde su inicio, pero digamos, nosotros empezamos con la idea de los congresos en 2004, y en 2004 hicimos un congreso, éramos muy jóvenes y muy inexpertos. Yo nunca había organizado nada en mi vida, literalmente, pero bueno, se nos ocurrió hacer yo estaba estudiando filosofía en ese momento, sé que, bueno, vos sos un filósofo de fuste, yo no, pero bueno, yo estudié algo e hicimos un congreso sobre Karl Popper, que lo hicimos en la universidad, perdón, en la Facultad de Humanidades, en Rosario. Somos los fundadores de Bases, somos todos de Rosario, Argentina. Y bueno, la verdad que fue, a ver, ese congreso fue un acto de irresponsabilidad, porque como te digo, no sabíamos nada, ¿no? Nunca habíamos organizado nada, pero salió muy bien. Incluso vinieron varios discípulos de Popper a la ciudad, fue un congreso de 3 días, muy bueno. Y bueno, mucha gente quedó muy contenta con ese evento y nosotros también, obviamente, dijimos, bueno, ¿cómo seguimos para, digamos, y el tema, digamos, Popper y la filosofía nos parecía que no iba a ser, se había prestado muy bien para esa primera vez, pero seguir en eso probablemente nos iba a achicar mucho el margen. Y en Argentina también tenemos una tradición de la escuela austríaca muy fuerte por motivos que después podemos charlar si querés. Y bueno, y a Martín, uno de los fundadores de la fundación, se le ocurrió, dijo, y bueno, empecemos a hacer un congreso de la escuela austríaca a ver qué pasa. En ese momento en Argentina había una fundación que se llamaba Fundación Hayek, que desgraciadamente no existe más, a quienes nosotros nos acercamos y les dijimos, miren, nosotros hicimos este congreso de Karl Popper, les llamó un dossier, salió bien, ellos sabían, conocían gente que había venido, y bueno, salió bien, nos gustaría hacer el congreso de la Escuela Austríaca esta vez, en 2006, que se fue el primero. Necesitamos un poco de apoyo, porque no éramos todos chicos, o sea, no digamos. Y bueno, muy generosamente, en ese momento quien la presidía era Ricardo Rojas. Nos prestaron ese apoyo y pudimos empezar. Ese congreso fue muy difícil de hacer. El conferencista internacional, digamos, estrella que tuvimos fue Richard Eveling, que vino, él estaba en la FI todavía en ese momento, lo explotamos porque lo hicimos hablar los 3 días del congreso.
Pero salió muy bien y bueno, y de ahí fuimos, digamos, con frecuencia de 2 años, 2008, 2010, etcétera, etcétera, primero en la universidad pública, después pasamos a la UCA. Desde 2016 el Congreso viene creciendo mucho. A ver, año de edición tras edición ha crecido, pero desde 2016 viene creciendo muchísimo. Y el año pasado logramos llevarlo a Viena, cosa que junto al Hayek Institute y el Austrian Economic Center. Y eso, digamos, para nosotros verdaderamente fue un hito, porque un congreso nacido en Argentina, ni siquiera en la capital de Argentina, en Rosario, que Rosario aparte, y a ver, esto lo digo con orgullo, Rosario no es la capital de nada, no es ni siquiera la capital de nuestra provincia. Pero bueno, tenemos un poco menos de burócratas, yo creo que eso es positivo. Pero bueno, haber podido llevar un congreso de Rosario a Viena fue la verdad que un granito y bueno, el año que viene esperamos, si la pandemia lo permite, esperamos hacerlo de nuevo. Bueno, es toda una gran experiencia y un recorrido muy interesante. Tratando de concretar un poquito en relación al congreso que está allá en puerta, ¿qué nos puedes comentar sobre el programa, sobre los exponentes, los participantes? ¿Cómo se presenta este 9º congreso la siguiente semana, Federico? A ver, mira, Eduardo, vos me haces es una pregunta muy linda, pero muy difícil para mí, porque siempre me olvido de medio mundo, después me siento mal, ¿viste? Uno dice, pucha, me olvidé de mencionarlo a Víctor, por ejemplo, que va a estar en el Congreso, así que aprovecho. Víctor Becerra de México Libertario va a estar en el Congreso. Por eso, lo primero que digo es, toda la información del Congreso está en escuelaaustríaca.org, ahí se puede descargar el programa. Estamos muy contentos del programa que hemos armado. A ver, este año nosotros tratamos de todas formas de que el Congreso se hiciera de manera presencial, pero no. En Argentina, como para que te des una idea, actualmente, hoy, el día que hablamos, no hay ni siquiera movimiento interno garantizado. Entonces, o sea, olvídate de gente viajando desde el exterior. Ni siquiera, o sea, los argentinos hubieran podido venir al Congreso. Lo íbamos a hacer en Córdoba este año. Este año digamos, nuestros partners son, además del Austrian Center y el Hayek Institute, son la Fundación Liberar de Córdoba, que hace un trabajo espectacular, y la Universidad Siglo XXI de Argentina, que es la universidad privada más grande del país. Tiene un campus hermoso en Córdoba, queríamos hacerlo ahí. Yo estaba convencido que este iba a ser el congreso más grande, pero bueno, no se pudo hacer, o sea, el congreso es solo virtual ahora. Son 2 días en lugar de 3, pero el programa, la verdad, digamos, el programa tiene la característica de lo que han tenido los programas anteriores, en el sentido de, es un lugar para ver las tendencias de qué se está discutiendo en la escuela austríaca y en el pensamiento liberal en general y libertario, y digamos, y muchos, por supuesto no todos, porque es imposible congregarlos a todos, pero muchos de las personas que son más activas, sobre todo en Latinoamérica, difundiendo estas ideas, forman parte del Congreso. Y eso habla primero del dinamismo que hay en esta región a la hora de difundir el liberalismo, y por otro lado también, y esto yo siempre lo remarco, el Congreso sería imposible sin la buena voluntad y la generosidad de mucha gente que nos ayuda, a veces evaluando ponencias, bueno, presentando ponencias, viniendo, participando, ayudándonos de múltiples maneras. Y sin la generosidad de todos ellos, el Congreso sería imposible. Nosotros aportamos, digamos, la forma, tratamos de organizarlo lo más seriamente posible, pero el contenido, el alma, son los expositores, son los asistentes, es la gente que viene, o bueno, ahora la gente va a hacer que participe por internet, pero ese es el verdadero corazón del Congreso y por eso estamos muy agradecidos. Y a ver, y de nuevo, y pido disculpas porque me voy a olvidar de muchas cosas, pero estamos muy contentos que tenemos del programa que tenemos. Entre algunas, digamos, cosas que destacan, va a estar Leszek Balcerowicz de Polonia. Leszek Balcerowicz es una persona que en Latinoamérica no es tan conocido, desgraciadamente, o sea, habla de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque Leszek es la persona que comandó la transición, digamos, del comunismo al capitalismo en Polonia. Aplicó un programa, se llamó Doctrina Balcerowicz o Doctrina de Shock, sus enemigos, pero el shock funcionó. Y hoy Polonia, es muy interesante que los países que más radicalmente adoptaron el capitalismo, o sea, y lo hicieron más rápido,
Polonia, la República Checa, Estonia, son los más exitosos actualmente en la Europa, digamos, post-soviética, post-comunista. Y bueno, Balcerowicz es una persona que no solo ha sido muy exitoso, sino que ha hecho mucho por la libertad, y la idea es tenerlo y ver qué podemos aprender los argentinos y los latinoamericanos de un reformador tan importante. Después vamos a tener un panel con todos europeos que van a estar hablando de la escuela austríaca desde la perspectiva europea. Entre ellos está Bárbara Kolm, que es la directora del Austrian Center. Va a estar el príncipe Michael de Liechtenstein. Liechtenstein es un país muy interesante para nosotros los libertarios, así que y la familia real de Liechtenstein es directamente, o sea, es 100% austríaca. Tratan de, digamos, de que Liechtenstein sea un país que se rija por ideas de economía austríaca. Y después, bueno, a ver, tenemos un panel de Somos Innovación, esta red que vos mencionaste, en el cual va a estar hablando Víctor. Va a estar también dando una conferencia Marian Tupi como parte del espacio de Somos Innovación, que está haciendo un trabajo muy importante mostrando, digamos, cuáles son las tendencias positivas que estamos viendo de progreso. Conferencistas de lujo como Adrián Rabier, Javier Milei, Nicolás Kachanowski, Diego Giacomini, Alberto Venegas Lynch de Argentina, o sea, y bueno, y mucha gente, tenemos gente de Perú, Colombia, Chile, Brasil, tenemos gente de toda la región, algunos americanos, otros europeos, estamos muy, muy contentos y creemos, digamos, que el Congreso no es como un webinario más, digamos, es un evento muy potente, muy fuerte, y es un evento que perfectamente podríamos haber tenido presencial en una universidad y discutiendo fuertemente, y bueno, no se pudo, pero lo vamos a tener online y esperamos al menos que ayude a multiplicar el efecto del Congreso y que tengamos más gente que lo que tenemos normalmente. Claro, y la oportunidad que da también para actualizarse de lo que está pasando en el mundo liberal, el mundo libertario, el coincidir con personas de diferentes partes del mundo, pues es una oportunidad que se disfruta, no solamente el escuchar a tan magníficos exponentes que nos has presentado, que nos has señalado, sino también esta pauta. Y justamente es otro punto que quería preguntarte. El hecho de que los congresos se den de una forma presencial, de forma material, como se habían venido realizando, pues daba esta oportunidad de la interacción entre distintas organizaciones liberales y libertarias. Hoy en día, ante el desafío que estamos atravesando con la pandemia, ¿cómo lo interpretas, Federico? Es una experiencia nueva también, va a ser una experiencia distinta, pero ¿qué tanto también esto puede potencializar, como bien lo has dicho, que se lleve al mundo a partir de esta plataforma digital? Mira, Eduardo, es una pregunta, digamos, que yo no creo tener la respuesta, viste, en su totalidad, porque es una pregunta que todavía, digamos, que nos la vamos a tener que hacer durante un tiempo largo. Yo te puedo contar un poco la experiencia de bases. Nosotros, desde comienzos de los 2000, empezamos a hacer cursos online, webinarios, viste, antes de que todo el mundo conociera la palabra, junto a Juan Carlos Kachanowski. Juan Carlos Kachanowski no solo desgraciadamente falleció el último día de 2015, pero Juan Carlos no solo probablemente es para mí el economista más brillante de la escuela austríaca del mundo de habla hispana, sino también que fue un grandísimo emprendedor. Y él comenzó con el tema de la educación online, del e-learning, en los 90 desde Argentina, o sea que lejos de todo. Y bueno, él tuvo un recorrido muy importante con esto, y nosotros tuvimos el privilegio durante varios años de organizar muchas cosas en conjunto, posteriormente también con el apoyo de la Fundación Naumann, que también nos apoya en este congreso. Y a ver, yo siempre consideré que la educación, digamos, me acuerdo que el lema de la empresa de Juan Carlos era educación sin distancias, y yo creo que es así, y creo que eso es extremadamente positivo. Yo creo que la tecnología está produciendo, mejor dicho, y va a terminar de producir muy pronto una disrupción casi total en la educación como la conocemos.
Yo creo que las universidades, como las conocemos, son muertos vivientes, no les queda mucho tiempo. Incluso vos ves lo que está pasando digamos, en el Silicon Valley, donde ya no piden títulos universitarios, o sea, ya, digamos, la educación está pasando por otro lado porque la gente se capacita en otros lados y, digamos, conseguir un papelito de una institución no garantiza nada. Pero yo lo que creo, digamos, todo eso es el lado positivo y creo que eso es maravilloso. Digamos, el conocimiento, la capacidad de acceder a conocimiento se está multiplicando exponencialmente y estamos viendo una revolución que es millones de veces más grande de cuando se descubrió la imprenta o cosas por el estilo. Entonces, eso es fantástico. Creo que sí es una pena para un evento como el Congreso que nosotros organizamos, y a ver, México Libertario, ustedes estoy seguro que también hacen eventos y esto lo deben sufrir. Es triste no tener la posibilidad del cara a cara, de tomarte un café con alguien. Una de las mejores cualidades que siempre tuvo el Congreso es que entre gente que se conocía en el Congreso surgían sinergias, surgían proyectos en conjunto, surgían nuevas ideas, gente que escribía papers juntos, gente que montaba instituciones, o sea, ha pasado de todo. Y además el otro tema, nosotros en nuestro Congreso hemos tenido la suerte de tener gente súper interesante, desde, no sé, Ben Powell hasta Bob Murphy, hasta Arturo Dam de México, y el tenerlos ahí, poderte tomar un café, irte a cenar, quizás, esas cosas, digamos, esto que es online no te lo aportan y ahí, digamos, hay un déficit. Yo por eso creo que todos los que nos interesa, digamos, la libertad, que nos interesa que la gente viva bien, tenemos que rechazar de plano toda esta idea de la supuesta nueva normalidad. La nueva normalidad es una crueldad y una cosa completamente sádica e inhumana. Y tenemos que lo más rápido posible volver. Por supuesto, hay que tener cuidados, digamos, los cuidados sanitarios. Yo entiendo de cierta gente, digamos, de cierta edad o de ciertas cuestiones de enfermedades preexistentes, tiene que tener cuidado, pero digamos, no nos podemos resignar a que la vida va a pasar por Zoom, por Skype o por donde sea. O sea, tenemos la posibilidad de vernos cara a cara y de hacer cosas y de poder ir a cenar con tu familia, cosas así, no puede desaparecer y eso no se puede volver jamás la nueva normalidad. Sería una cosa espantosa y una tragedia, diría, para la humanidad que eso pase. Claro, y esta es una travesía pequeña que, bueno, tuvo este inconveniente, pero el siguiente año viene con muchos bríos y no hay como ese contacto directo, ese contacto humano que justamente permite la libertad. En relación a un punto que me gustaría preguntarte, en América Latina prácticamente se ha constituido una ideología universitaria y académica vinculada al marxismo, vinculada también a una idea social sobre el proteccionismo del Estado. Estos eventos, esta innovación que viene de personas como tú, Federico, dan la pauta a mostrarle a jóvenes, a interesados en la economía, en la política y en otra forma de comprender el mundo, que hay más allá de Marx, que hay más allá de estas posturas izquierdistas que se manejan tanto en universidades privadas y públicas, al menos hablando en el caso de México. ¿Qué nos puedes comentar tú sobre esto? Si hay una atracción cada vez más grande hacia jóvenes interesados en la escuela austríaca. Sí, mira, bueno, a ver, la pregunta y los comentarios que hacías abren, digamos, para varias cosas. Primero, en Latinoamérica me da la sensación que la situación, sobre todo en las universidades públicas, es muy similar a lo que les describías de México. En Argentina, mi país, te puedo asegurar que es así, es igual o peor, desgraciadamente. Y esa es una situación, y lo vemos incluso en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos y la locura que está pasando en las universidades. Entonces, digamos, se han vuelto centros donde que más bien están más cercanos al adoctrinamiento que a la educación universitaria. Yo creo, mira, dos cosas que me gustaría decir sí o sí respecto de lo que planteabas. Lo primero, creo que nosotros como liberales, como libertarios, una de las cosas que nos tenemos que plantear seriamente y llevar a la práctica es
desmontar y deconstruir absolutamente el aparato universitario tal cual como existe. Las universidades como existen, como vos muy bien describías, se han vuelto centros donde, digamos, se enseña marxismo como si fuera la verdad revelada, cuando es la ideología más criminal de la historia de la humanidad, y mirá que ha habido crímenes en la historia de la humanidad. Marx mismo fue un miserable y un ideólogo del genocidio, porque el genocidio comienza con Marx, que lo postuló en varios de sus artículos, o sea, entonces no es que fue una desviación de los rusos, no, 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 no. Por eso el comunismo termina siempre en genocidios en Corea del Norte, en Cuba, en Vietnam, en Rusia y en donde sea. Si lo aplicaran en Marte habría un genocidio. Entonces, digamos, yo creo que los liberales, ese punto para nosotros, y para mí esta en serio va a ser la mejor, para mí estamos a las puertas de la mejor noticia cultural que ha tenido la humanidad en siglos, que es que la educación universitaria como la conocemos va a desaparecer. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezca lo más rápido que se pueda. Cuando eso pase, lo que vamos a lograr es que la izquierda pierda el monopolio de la cultura. Y lo que, digamos, espacios más abiertos nos indican es que donde digamos, el terreno de juego no está completamente inclinado para el lado de la izquierda, nosotros tenemos muy buenas chances de ganar. Y eso lo ves, digamos, como el discurso libertario tiene, digamos, genera mucho más interés en lugares como YouTube, en redes sociales, que, digamos, no son la panacea, pero yo creo que han ayudado mucho. Pero ahí vos ves donde hay ciertas, digamos, las posibilidades, no digo que sean iguales, pero no estás con las manos atadas a la hora de subirte al ring, la situación cambia mucho. Y el otro punto tiene que ver con que el Congreso como tal, nosotros siempre lo pensamos justamente como lo que vos decías, como una forma de mostrar que hay otra realidad. Y una de las cosas y por eso siempre lo hicimos en universidades, por eso siempre fue gratis para estudiantes, por eso siempre aceptamos papers de estudiantes y los, digamos, que cumplieran por supuesto, ciertos criterios, pero siempre incentivamos que haya chicos jóvenes que se interesen en esto, porque lo que queríamos mostrar, y por eso también siempre nos gustó traer gente del exterior, porque por supuesto le da brillo académico, pero además, en Argentina, como te decía, tenemos una tradición austríaca fuerte y muy seria. Pero está bueno también mostrar que esto se está estudiando seriamente en otras partes del mundo y que hay gente que está en universidades de las más importantes del mundo que es totalmente austríaca, que dedica su vida a estudiar estas ideas y que son gente perfectamente, digamos, presentable académicamente y que son probablemente mucho más brillantes que cualquier keynesiano que uno pueda encontrar. Entonces, esa idea también de plantar la bandera y mostrar, chicos, miren, no es lo único Marx o en el mejor de los casos Keynes. Hay otro mundo y, digamos, acá probablemente encuentren más, digamos, más capacidad explicativa que en las escuelas tradicionales de pensamiento económico. Totalmente, totalmente. Y sí, necesitamos justamente eventos como este, congresos como el que tú estás impulsando, porque sí, el monopolio de ideología marxista se ha apoderado justamente de las universidades y las ha utilizado como un bastión. Hablando de esta tradición austriaca que existe en Argentina, hay un dato muy interesante, Federico. América Latina ha tenido una distancia, una renuencia a acoger el liberalismo a lo largo del tiempo. Quizá Argentina sea una excepción a principios del siglo pasado, que se fue menguando esta aproximación del desarrollo, del progreso, de la oportunidad, justamente con la llegada del peronismo. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué tanto América Latina y Argentina están listas para acoger una postura económica distinta? Mira, yo tengo una visión particular sobre este tema y por supuesto puedo estar equivocado, me he equivocado en el pasado, digamos que todos nos equivocamos, pero digamos, ojalá que tenga razón, ¿viste, estas cosas? Ojalá tenga razón. Yo creo que América Latina está, digamos, en una situación muy interesante, o sea, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero también
En varios países de hace ya mucho tiempo vienen pasando cosas muy interesantes. Perú es uno de esos casos, un país que hace prácticamente 20 años que la economía no para de crecer, donde no importa quién gobierne, literalmente no importa quién gobierne, que eso es lo ideal. Digamos, esa es la situación de Claro. Suiza. En Suiza la gente no sabe quién es el primer ministro, el presidente o lo que sea, porque no le importa. Es como que yo no sé quién es, no sé, el portero de un edificio acá a 5 cuadras, pues la verdad, o sea, le deseo lo mejor, pero no es una persona que sea importante o relevante para mi vida, de la misma manera yo no lo soy para él. Eh, entonces, digamos, hay cosas que están pasando interesantes. Uruguay es un país muy estable y ahora tiene un gobierno muy razonable. Eh, Paraguay es otro caso que, digamos, quizás no al ritmo tan frenético de Perú, pero que está creciendo mucho, que está mejorando, que tiene una población con gente que quiere, que sabe que su situación no es la mejor y la quiere mejorar y saben que eso se consigue a través del trabajo, a través del ahorro, a través del capitalismo, o sea, como diría Bastos. Entonces, hay buenas historias, hay buenas, digamos, digamos, cosas buenas pasando. Tenemos, por supuesto, otros casos, no, yo no, a ver, no vivo en un termo, tenemos el problema de Venezuela hace ya muchísimo tiempo, que directamente ya digamos, una dictadura que viola los derechos humanos todos los días, o sea, y una tragedia económica. Tenemos el problema de México, lamentablemente, tenemos el problema de Argentina. Pero, por otro lado, yo también lo que veo, y esto un poco tiene que ver con lo que hacemos con Somos Innovación, yo lo que creo es que hay un déficit muy grande de representación, en el sentido que yo creo que la población está buscando otra cosa, tiene otros valores. Por ejemplo, respecto de la innovación, que nosotros hicimos una encuesta en 5 países, entre ellos México, los resultados son extremadamente alentadores. Lo que pasa es que nosotros, como en Latinoamérica, tenemos instituciones débiles. Desgraciadamente, para lobbies chiquitos pero bien organizados, es mucho más fácil imponer sus ideas, digamos, generalmente malas, que para mayorías desorganizadas. Pero está ahí, está latente. Y yo creo que de a poco ha habido un cambio, digamos, de mentalidad entre los latinoamericanos. Y eso eventualmente, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que sea más temprano que tarde, va a ser respondido desde la política, porque digamos, la demanda está ahí. Entonces, y además con las posibilidades que nos da la tecnología, ya no es tan fácil engañar a la gente todo el tiempo, o sea, uno le puede decir, en Argentina nosotros actualmente tenemos un presidente que habla de la ciudad de Buenos Aires y dice que es una ciudad opulenta. En Argentina no hay PayPal, porque está prohibido, es ilegal. O sea, ¿de qué opulencia estamos hablando? O sea, si Argentina es un país atrasado, pobre, cada vez más pobre, o sea, ¿cómo vamos a hablar de opulencia? Esto es como hablar de opulencia en Zimbabue. Sí, Buenos Aires tiene algunos lugares lindos, pero no es una ciudad opulenta para nada. Partamos de la base de una ciudad extremadamente insegura, donde la gente no usa el teléfono celular por la calle porque tiene miedo que se lo roben. O sea, si eso es opulencia, no sé qué es lo que viene abajo de la opulencia. Entonces, digamos, y eso digamos, la gente ya no puede ser engañada tan fácilmente. Entonces creo que esa demanda está ahí, y creo que nosotros tenemos que trabajar mucho, pero no estamos arando en el mar. Y por otro lado, y perdón si me extiendo mucho, pero No, es por una favor, pregunta muy interesante, por favor. el otro punto también es el tema de las redes, el tema, por ejemplo, bueno, México Libertario es uno de los institutos liberales que mejor utiliza las redes y este tipo de canales para comunicar. Y tenemos cada vez más en Latinoamérica muy buenos comunicadores, muy buenos, lo que yo llamo intelectuales públicos, gente, viste, que es mucho más conocida, digamos, mucho más allá de la esfera o la burbuja liberal, gente además que participa en los medios, que tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales, y ese trabajo se está haciendo, ya se viene haciendo de hace un tiempo largo, y gente, a ver, por mencionar, y de nuevo voy a ser muy injusto, pero gente como Gloria Álvarez, como Javier Milei, como Axel Kaiser en Chile, no sé, José Lo Andrade en Ecuador, hay mucha gente haciendo trabajos muy importantes, y yo creo que eso se está notando y cada vez se va a notar más. La relevancia en Argentina de las ideas liberales está creciendo. Yo de nuevo, yo no estoy diciendo, a ver, que todos los latinoamericanos nos hemos vuelto suizos ahora y que queremos anarcocapitalismo, no.
pero tampoco yo creo que, por ejemplo, México actualmente no tiene ni un gobierno que se merece, ni un gobierno que se le parezca. Argentina lo mismo, Bolivia con Evo Morales lo mismo, Ecuador con Rafael Correa tampoco tenía un gobierno que se mereciera o que se le pareciera, y esos de a poco se están yendo, Brasil con Lula y Dilma y toda la corrupción. Entonces, el propio Bolsonaro, con las luces y sombras que tiene, ciertas cosas interesantes respecto sobre todo al tema de desburocratización, está haciendo, de liberalización de la economía. Hay cosas interesantes pasando y yo creo que están las condiciones sociales dadas para que este proceso vaya teniendo raíces cada vez más fuertes y pueda crecer de verdad. Tenemos todo en Latinoamérica para volvernos verdaderamente una potencia económica y mejorarle la vida a la gente. Es un continente hermoso, de hecho, en muchos de nuestros países tenemos además gran capacidad agropecuaria, hay gente con mucho talento, hay muchas cosas para hacer. Y por supuesto, no somos los mejores, con nadie es el mejor, digamos, tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros problemas, pero tenemos muchas fortalezas y digamos, yo veo la potencialidad y eso a mí me hace ser muy optimista. Pues es una respuesta muy bella y muy esperanzadora hacia la circunstancia que estamos atravesando en muchos puntos. Y sobre esta parte, sobre que comentes de que América Latina tiene esta oportunidad de sacudirse de este pasado izquierdista, populista y proteccionista, tengo una duda, Federico. Hablabas hace un momento sobre Polonia, Estonia, República Checa, que padecieron duramente y cruelmente el comunismo y fueron los primeros en asumir políticas económicas liberales. ¿Tú consideras que esto también puede ser posible aquí en América Latina? ¿Qué tanto influye la idiosincrasia de nuestras culturas, a veces muy distintas, pero hasta cierto punto también muy emparentadas? ¿Qué opinas de esto? Mira, alguna vez leí por ahí que una de las características de los latinoamericanos es que todos en nuestros países nos creemos que somos únicos y que tenemos los peores problemas, ¿viste? O sea, vos hablas con un argentino y dicen, pero en Argentina no va a cambiar más porque tenemos peronismo, por ejemplo, por esto, por aquello. Yo lo que creo es lo siguiente, y sin caer, digamos, en facilismos, no es que, digamos, las cosas se pueden solucionar de un acto de pase de magia, pero lo que sí tenemos que tener muy en claro es que no tenemos el monopolio de los problemas. Hablábamos de Estonia, por ejemplo, ni hablar Polonia, o sea, la historia de Polonia es de lo más trágico, o sea, pero Estonia es un país que hoy actualmente no llega al 1,5 millones de habitantes. Todos los países, los 3 países del Báltico, digamos, Estonia, Letonia y Lituania, son los 3 chiquitos. Estonia, 1,5 millones de habitantes. Estonia fue invadida y anexada por la Unión Soviética. O sea, vos te das cuenta, eso es más o menos como que la India invada Uruguay. Sería una cosa más o menos de ese nivel. Y además la tragedia, o sea, la tragedia económica y cultural que representó la invasión rusa, o sea, de la misma manera, no sé, que cuando los nazis invadieron, viste, bueno, Polonia, o sea, ese tipo, digamos, de tragedia en todo sentido. O sea, y ellos estuvieron bajo la bota soviética durante 51 años. Entonces, o sea, a mí no me pueden venir a decir, sí, en Latinoamérica tenemos un montón de problemas, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo puede ser que ellos hayan solucionado eso, esa tragedia, que no se estén quejando todavía, llorando unos, invadieron los rusos, sino que hayan creado una de las sociedades más pujantes y ricas del mundo y más tecnologizada? Bueno, aprendamos de ellos. Polonia, esto, yo actualmente estoy en Varsovia, mi esposa es polaca y bueno, yo digamos, mi vida normal antes de todo esto era viajar entre América Latina y Europa, bueno, ahora quedé de este lado. Con mi esposa, bueno, por supuesto, estamos en Varsovia, paseamos mucho y un día vimos una casa que estaba enrejada. Y acá prácticamente no hay rejas, ya no hay, es una ciudad extremadamente segura, Varsovia. Y yo le pregunté, bueno, porque ustedes debe ser como algunas otras ciudades de Europa, por ejemplo, Viena, que es súper seguro. Ella me dijo, no, a ver, ahora sí, pero incluso a finales de los 90, principios de los 2000,
había bandas del crimen organizado que secuestraban gente, o sea, pasaban cosas horribles. Pasaban literalmente cosas horribles. Ella, por ejemplo, me contó que iba a un café cuando estaba en la secundaria y ahí entraron y ejecutaron a un tipo, que era un miembro de una banda de no sé qué, le pegaron un tiro en la cabeza directamente. Inseguridad, secuestros, grupos del crimen organizado, literalmente, o sea, bandas mafiosas que secuestraban, mataban, y eso se combatió y se eliminó. Y hoy Varsovia, Polonia en general y Varsovia en particular, es de los lugares más seguros del mundo. De nuevo, ellos lo solucionaron, ¿por qué nosotros no lo vamos a solucionar? Porque yo me resisto, o sea, no creo que sea un problema genético, y de hecho vemos que países como Uruguay son extremadamente seguros. Chile es un país, ahora Chile, digamos, tiene algunos problemas de índole político, pero ha hecho cosas muy interesantes. La cuestión es, digamos, inspirémonos en los buenos ejemplos. Por supuesto, vamos a tener que trabajar mucho, pero no es imposible. Yo me niego a creer, o sea, yo no creo que haya algo. Ves los países, ciertos países asiáticos que en los 60 tenían pobreza africana y hoy son de los países más ricos del mundo. ¿Qué eran? Antes, porque si vos decís que antes eran inferiores y ahora son superiores, no. Es cambiar, por supuesto. Tuvieron que trabajar muchísimo, tuvieron que cambiar de mentalidad, tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande, pero lo consiguieron. Yo no veo, o sea, honestamente, no veo por qué en Argentina y en el resto de Latinoamérica no podemos hacer cosas así. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y estos ejemplos a mí me llenan de optimismo de nuevo. O sea, si ellos lo lograron y desde situaciones tan horribles, ¿cómo nosotros no lo vamos a lograr? Por supuesto, y nuevamente la importancia de estos proyectos, de estos eventos, de estos congresos que justamente presentan esa otra visión, nos muestran la experiencia de otros que lo han conseguido y por qué de este lado del mundo no ha de ser posible. Quiero preguntarte, regresando un poco a una cuestión quizá un tanto más personal, Federico, ¿cuál ha sido uno de estos grandes logros o satisfacciones que has tenido a lo largo de estos 14, 16 años en relación a la organización de este Congreso Internacional de la Escuela Austriaca de Economía? Bueno, la verdad que muchos, Eduardo, porque es un evento que es muy, digamos, es muy caro a nosotros, que le ponemos mucho esfuerzo, mucho tesón. Entonces, bueno, y hemos tenido en general siempre muy buenas experiencias. A ver, sobre todo, yo te diría, digamos, estoy muy orgulloso de cada una de las presentaciones que ha habido en el Congreso, y a esta altura ya deben ser más de 500, pero de cada una de ellas las puedo justificar y estoy orgulloso de que hayan sucedido. Estoy muy contento de la gente que trajimos a Argentina, tanto del resto de Latinoamérica como del resto del mundo. Que es un privilegio, y sobre todo en un país como Argentina, que en serio está tan lejos de todo. Porque México, o sea, la situación geográfica de México es completamente distinta. Ustedes están en América del Norte, están pegados a Estados Unidos, volar a Europa son 5 horas, o sea, nosotros estamos a cualquier lado, son 12 horas en avión para empezar a hablar. Entonces, Argentina es un país muy aislado y bueno, eso, y además con muchos problemas económicos ya hace mucho tiempo, lo que no hace. Entonces, eso también. Y después también te diría, digamos, para no hacer tampoco tanta propaganda, a mí lo que sí me gusta mucho y me llena de alegría es la comunidad que se ha armado en torno al Congreso. Que para mucha gente, me dijo y le dijo a mucha gente de bases, qué bueno que hagan el Congreso al menos virtual porque no quería perder la oportunidad. O sea, no quería, es como algo que está en el calendario de la gente, que lo tiene, digamos, incluido, es como, se ha vuelto un poco parte de su vida y eso nos llena, la verdad que nos llena de alegría y por eso tratamos de que el Congreso sea cada vez mejor. Entonces esas cosas creo que son las más importantes. Y después, por último, y con esto termino, el tema de haberlo podido hacer en Viena, por la importancia que tiene Viena para la escuela austríaca, por haber podido estar paseando por los lugares que estuvieron Mises y Hayek, entre otros, tomando café o dando vueltas. Eso creo que fue algo muy especial y estamos contentos que el año que viene se va a dar de nuevo también.
Y es justamente el siguiente punto que quería preguntarte. ¿Qué viene en puerta para el siguiente año que arrancamos prácticamente con mucho optimismo, con deseos ya de salir de este encierro, de esta forma de estar coartados en nuestra libertad? ¿Qué viene para el siguiente año, Federico? ¿Qué proyectos vienen en puerta en Europa, en América Latina? Mira, muchas cosas, a ver, con la incertidumbre, por supuesto, viste, de toda esta situación, pero también planeando, digamos, para que todo salga, esperando que todo salga bien. Respecto de, o sea, bueno, primero, el congreso más importante, digamos, el de la semana que viene, 6 y 7 de octubre, en escuelaaustríaca.org, ahí está toda la información y lo pueden ver online. Pero el año que viene, en septiembre, estamos a punto de fijar la fecha, pero va a ser en septiembre de 2021. Lo vamos a volver a hacer al congreso en Viena, en Austria, y eso es algo que le vamos a apostar mucho esfuerzo y esperamos en 2022 poder hacerlo en Argentina físicamente y hacerlo en Córdoba, que era donde iba a ser originalmente esta edición del Congreso, junto a la Fundación Liberal y a la Universidad Siglo XXI, que son grandes partners, y me encantaría poder hacer con ellos el Congreso en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad más muy bonita de Argentina. Así que bueno, estamos apostando mucho al Congreso, mucho a otro tipo de actividades. Digamos, nosotros siempre hicimos actividades online, vamos a seguir con eso, pero también queremos ver qué se puede hacer, digamos, presencialmente y apenas se pueda, queremos hacerlo. Tenemos, por ejemplo, en el tintero un evento muy lindo que hacemos para jóvenes respecto de medio ambiente desde una perspectiva liberal, que ese evento siempre se hace presencial. Estamos viendo si lo podemos hacer incluso a fines de este año. Vamos a ver. Y después el otro punto que nos interesa mucho y en el cual la Fundación Bases está muy involucrada es en la red latinoamericana Somos Innovación. A nosotros nos parece que, digamos, esto, y por esto que te comentaba de la encuesta que hicimos, y por, digamos, el valor social que tiene y el símbolo, el simbolismo que representa la innovación en nuestras sociedades, creemos que ese es un discurso muy importante y que hay que machacarlo mucho, como diríamos en Argentina, y nos interesa mucho, estamos muy contentos. Somos Innovación tiene ya más de 25 partners alrededor de toda la región. Estamos presentes desde México hasta Argentina y Chile. Este año teníamos una agenda extremadamente ambiciosa, incluso queríamos lanzar la organización en marzo y abril con un evento presencial desde México hasta Argentina, bajando, presentando la encuesta. No se pudo hacer por lo que todos sabemos, pero bueno, el año que viene la idea es redoblar la apuesta, seguir con el trabajo que estamos haciendo, entre otros con México Libertario, con el ICP en Colombia, con Ciudadano Austral en Chile, con el Mises Brasil en Brasil, justamente, y bueno, la Fundación Bases, y hay varias organizaciones de Argentina que forman parte. Tenemos gente en Costa Rica, la Asociación Libre, grandes amigos y grandes socios en Paraguay, la Fundación Gustavo González, el Instituto Fernando de la Mora, en Ecuador con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en Bolivia con Notoria, en Perú tenemos 3 partners. O sea, no te quiero aburrir con todos los nombres, pero digamos, estamos muy contentos, muy orgullosos de que esta red esté trabajando, que esté trabajando muy bien, y queremos apostar mucho, mucho al trabajo vinculado a la innovación. Pues hay presencia en muchas partes, cada vez es una red más grande, más que viene empujando con más fuerza, y eso es algo que se aplaude y que tiene seguro que mucha satisfacción, Federico. Ya casi por concluir, nada más un par de cuestiones más. Quería preguntarte sobre qué opinas de la situación actual en México. ¿Qué tanto puedes compartirnos algún comentario con el nuevo gobierno, con tu perspectiva que veas desde Polonia? No, bueno, Eduardo, como te imaginarás, yo soy un gran, digamos, entusiasta por el gobierno de México, me parece que es maravilloso. Nada, hablando en serio, creo que lamentablemente México y Argentina, casi al mismo tiempo, ¿Sí? dieron varios pasos hacia atrás. México es un país extremadamente relevante y yo creo que eso
aunque a veces lo, digamos, no le demos la importancia que verdaderamente tiene, creo que eso va a ser una suerte como de red de contención que no va a permitir que López Obrador sea el nuevo Chávez o Fidel Castro, y ni que México sea la nueva Cuba o Corea del Norte. Entonces creo que, digamos, en el corto plazo, cierto pesimismo, pero en el mediano plazo hay motivos para creer que esto va a ser, digamos, esto va a ser un tropiezo en la historia de México, no va a ser un punto de inflexión hacia el maoísmo. Muchas gracias, Federico. Bueno, nada más recordando a la audiencia que el día 6 y 7 de octubre se va a llevar a cabo el 9º Congreso Internacional de la Escuela Histórica de Economía del siglo XXI. Las inscripciones son totalmente gratuitas, los eventos se pueden acceder a partir todos vía online. ¿Esto correcto? No sé si quieras comentar algo más, Federico, para dar cierre a esta elocuente charla que tuvimos contigo. No, Eduardo, primero agradecerte muchísimo la oportunidad. Ha sido un placer conversar contigo. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, felicitaciones por Encuentro Libertario. Sigan adelante y, digamos, cuenten con la Fundación Bases y conmigo personalmente para cualquier cosa que los podamos ayudar. Muchas gracias, Federico. Ha sido un gusto, un honor y bueno, esperemos vernos pronto ya con el mundo abierto y en plena libertad. Que tengas una excelente tarde, noche allá en Varsovia.